Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El 2 de octubre de 2020 era día viernes. Las manifestaciones ocurridas durante el estallido social, la revuelta popular o insurrección, llámela como usted quiera, se habían detenido en medio de la pandemia del COVID. Pero ese viernes no. A eso de las 19:30, en medio de violentos hechos ocurridos en Plaza Baquedano, que muchos adherentes al estallido social llamaban Plaza Dignidad, ¿se acuerda usted de eso? Un muchacho corrió hacia Pío IX. Había atacado pocos segundos antes con una bomba Molotov, un artefacto incendiario, a un carro de carabineros. Ese muchacho tenía, ese 2020, 16 años. Un carabinero un poco mayor, un carabinero de 22 años, en el momento en que el manifestante corre sobre el puente que cruza el río Mapocho, intenta detenerlo. Y este manifestante, llamado Anthony Araya, cayó desde el puente al lecho del río. Este carabinero se llama Sebastián Zamora. En menos de 24 horas, la fiscal Jimena Chong, ayudada por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, decidió formalizar al carabinero Zamora por el delito de homicidio frustrado. Según la fiscal Chong, habría antecedentes para presumir dolo, o sea, la intención de matar. ¿Qué dijo la fiscal Chong? Que el carabinero intentó asesinar al manifestante, pero pese a su empeño no logró su objetivo, o sea, no logró matarlo. Hizo todo lo posible para matarlo. En eso consiste el homicidio frustrado. La fiscal Chong fue tajante. Dijo textual: dan cuenta de que hay una conducta dolosa, segura de sí misma, lo dijo, y dio cuenta que el carabinero habría impulsado al manifestante desde el puente y que para afirmarlo contaba ella con videos de medios de comunicación, con cámaras que portaba la policía uniformada e imágenes de cámaras de seguridad del sector. Ahora sabemos que ninguna de esas pruebas que enarboló Jimena Chong desde los primeros instantes probaban el homicidio. El general de Carabineros, que estaba a cargo, negó el intento de homicidio, sino que todo ocurrió en un intento de detención, dijo. Me refiero al general Monraz. El teniente coronel Sergio Soto dijo: por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. Ya basta con mentirles a personas con cosas que Carabineros jamás han cometido. Hubo incluso una versión que indicaba que Zamora, el carabinero, tomó al manifestante de los pies para lanzarlo al río. Soto lo desmintió y dijo que todo se había producido en un momento de detención. Y más tarde el mismo general Monraz dijo que en el intento la persona perdió el equilibrio y cayó al cauce del Mapocho. O sea, Carabineros dio varias versiones, ustedes las escucharon, y tenían razón. Jimena Chong no. Inmediatamente de la formalización se anunciaron querellas contra Zamora, de la bancada del Partido Comunista, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. O sea, la palabra de Jimena Chong
era ley. Y así, sin siquiera estudiar algo, algún antecedente, se decantaban todas esas instituciones, partidos políticos, para acusar en tribunales a alguien de ser un homicida. El PRO, ¿se acuerda usted del partido de Marco Enrique Ominami? El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical pidieron de inmediato la salida del general director de Carabineros, Patricio Rosas. Hablaron Álvaro Elizalde, en ese tiempo era el jefe socialista, ahora ministro de Gabriel Boric, Heraldo Muñoz, que era el jefe del PPD, Carlos Maldonado, que era el jefe radical, Fuad Chaín, que era el presidente de la ADC, todos pidiendo a coro la salida del general Rosas y siguiendo todos como una especie de animalito detrás de Jimena Chong con lo que ella decía. Solo al revisar dónde está cada uno de estos personajes ahora, podemos aquilatar cuánta agua ha pasado desde entonces. Porque Maldonado ya no es radical, Muñoz ya no es PPD, ni Chaín es DC. Pero eso ya es otra historia. Los 24 senadores de oposición, que hoy son oficialistas, casi todos, firmaron una declaración en que señalaron, textual, las imágenes de video indican que un ciudadano es arrojado por un funcionario de Carabineros desde el puente Pío IX al caudal del río Mapocho. ¿Qué imágenes de video? Sepa Moya. Y amenazaron incluso los senadores de oposición de no aprobar el presupuesto de Carabineros si no se iba el general Rosas. Un mes después, el 3 de noviembre de ese 2020, se votó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por, entre otras cosas, este caso del puente Pío IX. 80 votos a favor de la acusación constitucional contra 74 en contra de la Cámara de Diputados para acoger la admisibilidad. Víctor Pérez en ese momento quedó suspendido de su cargo y de inmediato renunció al Ministerio del Interior. El relato de Jimena, me refiero a Jimena Chong, la fiscal, en el momento de la formalización es el siguiente. Eso es lo que contó Jimena Chong, esto es, cuando formalizó al carabinero Zamora. Dijo así: el imputado se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda, haciéndolo caer de cabeza en el río Mapocho. Eso es lo que ella describió para formalizarlo. Gabriel, en ese tiempo diputado, ahora presidente de la República, Gabriel Boric, dijo, textual, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas ahora, sin más excusas, y comisión civil para la reforma estructural a Carabineros. Esta barbarie no puede continuar, basta. Camila, la vocera Camila Vallejo, dijo, en representación de la bancada del Partido Comunista, a nombre de la bancada de diputados del PC, que se sumaban a todo esto, a la querella por homicidio frustrado contra carabinero que lanzó a joven e hizo un llamado a la oposición a unirse y ejercer su mayoría para establecer las responsabilidades políticas por la brutalidad policial y las violaciones a los derechos humanos. Y sumó el hashtag Fuera Rosas y Pérez. 2 meses después, Camila dijo, ¿ya lo condenó el gobierno? Ah, no. ¿Verdad que están muy ocupados en atacar a la Defensoría de la Niñez por una canción que promueve la participación de NNA? Saltar un torniquete es mucho más grave que justificar lanzar a un niño al Mapocho, dijo Camila. Y agregó en un hashtag, así son los niños primero y notable hipocresía. Giorgio, me refiero a Giorgio Jackson, el diputado en ese tiempo, del extinto Partido Revolución Democrática, hoy Frente Amplio, dijo hablando en un tuit del Ministerio del Interior, relaciones públicas, o se refería a un tuit del Ministerio del Interior, relaciones públicas de Piñera sobre la paz, y agregó que el momento exigía el coraje en la oposición, rechazando el presupuesto de Carabineros, la oposición de ese tiempo, ellos, rechazando el presupuesto de Carabineros, exigiendo la renuncia de Rosas y Pérez y refundando a las policías, dijo Giorgio, y agregó, el funcionario criminal va a seguir en funciones. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. El gobierno que se querelló cuando lanzaron una moto al río no se va a querellar cuando lanzan a un menor de 16 años al río, lo que es benzina al fuego.
Yo podría continuar ad nauseam, como decían antiguamente. Ninguno de estos conspicuos personajes había aprendido la lección de lo ocurrido un par de años antes, cuando acusaron falsamente de lo ocurrido a un carabinero de haber asesinado a un malabarista, cuando rápidamente, esto en Panguipulli, cuando rápidamente se supo que era evidente que ese carabinero había actuado en defensa propia. En ese caso, Gabriel Boric dijo, en el caso Panguipulli, 2 años antes, el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y al mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Basta, perdón, ahí viene un chilenismo, un garabato, no se lo voy a repetir. ¿Para qué? Lo dijo el ahora presidente. Basta por la. El brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo, no hay excusas, dijo. Refundar Carabineros ahora, lo hemos exigido hace más de un año, no da lo mismo quien tenga el poder, el gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura. Camila Vallejo en ese momento, no fue un incidente, fue asesinato, no es un hecho aislado, sino la brutalidad que es reiterada. Junto a estas declaraciones, o incentivadas por ellas, personas atacaron el municipio de Panguipulli y otros inmuebles como el registro civil y lo incendiaron. Recuerdo esto porque eso que había ocurrido 2 años antes no les había servido como lección. Bueno, ocurre que ahora ha sido absuelto el carabinero del caso Pío IX del Puente, Sebastián Zamora, en forma unánime por 3 jueces. Ya antes Jimena Chong, que trabaja en la fiscalía que dirige Javier Armendáriz, veía en el transcurso del juicio como el caso se le caía. Una prueba presentada por la defensa, un informe que se llama informe gesto motor, que la fiscalía Jimena Chong luchó denodadamente para que se excluyera de la evidencia, fue aceptada por la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones ordenó que se incluyera en el caso para resolver con esta prueba y junto a otras. Y Jimena, después de eso, Jimena Chong se puso amable, intentó seducir al ex carabinero Sebastián Zamora, al ex uniformado. Sebastián le dijo, mira, para ti estoy pidiendo 8 años de cárcel, pero te ofrezco bajar la pena a 5. Y si tienes 5 no vas a ir a la cárcel, vas a tener alguna medida, pero a la cárcel no, alguna medida alternativa. ¿Y a cambio de qué? De que reconozcas un cuasi delito de homicidio. O sea, que no lo intentaste matar, sino que actuaste con una simple negligencia. ¿Qué te parece, Sebastián?, le dijo Chong. Y Sebastián Zamora le dijo que no, que prefería correr el riesgo de ir a la cárcel, pero quería demostrar una inocencia que siempre sostuvo. Entonces Jimena Chong fue derrotada 2 veces. Fue derrotada cuando intentó seducir a Sebastián Zamora y no lo logró, y fue derrotada ahora con el veredicto de los jueces de inocencia. En un juicio penal hay un momento en que el juicio comienza realmente, que no es con la formalización, sino con la acusación, cuando se formulan los cargos que se pretende probar. ¿Qué dijo Jimena Chong con su acusación? Dijo que el carabinero Zamora, y esto es textual, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo en sus brazos e impulsándolo, o sea, empujándolo, de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho. Esto que ustedes acaban de escuchar es lo que Jimena Chong se comprometió a probar en el juicio. Ya durante los alegatos de clausura, cuando estaba terminando, la confusión del Ministerio Público era manifiesta. Era como de los 3 chiflados, un absurdo. Porque ocurre que el fiscal Marcelo Carrasco, que lleva el caso junto a Jimena, dijo, textual, en su discurso, en sus palabras de clausura, el señor Zamora no está imputado por empujar en el puente. Ese no es el núcleo de la acusación. Después de todo lo que ustedes han escuchado. Al terminar dijo que no está imputado por empujar. Obviamente esto es tonto, de tontería, a eso me refiero. Pero es un absurdo. Ya en el curso del proceso se había cambiado el concepto de acción homicida del que había acusado la Fiscalía por el de
dinámica homicida. Yo sé que las personas que saben derecho penal van a entender, saben obviamente todo esto, que el código sanciona acciones o incluso en algunas ocasiones omisiones. Pero el Código Penal chileno, en el Código no existe nada de eso de una dinámica homicida. Ese fue un invento de Jimena Chonk, en medio de su obcecación por condenar de cualquier manera al carabinero Zamora. ¿Por qué me detengo tanto rato en todo esto? Porque usted comprenderá que esto podría ser incompetencia, desconocimiento, desidia, osadía jurídica, ignorancia, torpeza. Sí, cualquiera de estas cosas. Pero podría ser también otra cosa. Podría ser también solo ideología. Los mensajes por redes sociales de Jimena Chonk dan para pensar eso, solo ideología. Y que se ha cometido simplemente una ilegalidad al no respetar el principio de objetividad a que están obligados los fiscales. ¿Qué significa esto? Que un fiscal está obligado a investigarlo todo, aquello que beneficia o afecta a una persona. ¿Cumplió Jimena con la norma? ¿Se debe ir Jimena Chonk? ¿Es verdad que la Fiscalía Norte se maneja como un feudo, como una república independiente en que ideología y derecho son los que producen estos resultados? Pregunta que queda planteada. El asunto es grave. Pero el absurdo no ha sido solo patrimonio de Jimena Chonk y su equipo. En Radio Bio Bio informamos que la esposa, en forma exclusiva, que la esposa del asesinado teniente venezolano, Ronald Ojeda, ella se llama Yosmargui Castillo, junto a su hijo, su hermana y sobrinos, buscaron ayuda en Argentina. Solicitaron al gobierno argentino refugio y denunciaron que en Chile estaban siendo, no solamente habían matado a Ronald Ojeda, a su esposo, al papá de su hijo, sino que estaban siendo vigilados por personas externas, que estaban siendo seguidos y que intentaron hackear sus redes sociales desde Venezuela. Hay que recordar que después del asesinato de Ronald Ojeda, el gobierno no recibió a la familia por casi un mes. Un partido que es muy importante en el oficialismo, que es el Partido Comunista, rechazó que estuviera implicado Venezuela e incluso señaló que podía ser la CIA la autora del atentado o del asesinato. Lo rocambolesco, lo descabellado, lo absurdo, lo aportó el subsecretario del Interior. Cuando se dijo que la familia partía, que había obtenido refugio político en Argentina, que ya se había ido, el subsecretario Manuel Monsalve dijo: Chile, en materia de refugio, es un país seguro. Pero, a ver, eso se lo dice a la esposa, al hijo, o sea, de cuyo marido y cuyo padre, pese a estar bajo refugio en Chile, o sea, con protección, fue secuestrado y asesinado. Dijo que Chile, en materia de refugio, es seguro. Manuel Monsalve dijo algo como tirado de las mechas. Es que parece que los políticos están acostumbrados a las respuestas automáticas, a las frases cliché, al lugar común. Esto como el antiguo Wurlitzer, ¿se acuerda? En que usted colocaba la moneda y sonaba la canción. En los gobiernos hay ejércitos de periodistas que preparan ante cualquier situación minutas. Ellos les llaman bajadas comunicacionales. Son unas cuantas líneas y entonces las reparten. Por ejemplo, los gobiernos a los oficialistas. Y ahí tenemos diputados, senadores, ministros, subsecretarios, asesores, ayudantes, presidentes de partidos, hablando de acuerdo a los minutos, o sea, hablando todos lo mismo, con las mismas palabras, textualmente lo mismo. Entonces todo esto se transforma en un coro de papagayos. ¿Y quién es el autor? Es un anónimo ser, que a veces redactan tonteras por lo demás, como las que escuchamos. Porque decirle a la viuda y al huérfano que Chile es un país seguro cuando han matado al marido y al padre, no solamente es una tontera, es una ofensa de Manuel Monsalve. El secuestro y asesinato
de Ronald Ojeda es una noticia que se difundió en muchas partes de América Latina, en muchos diarios, en muchas radios, en canales de televisión. Y también se difundió ahora el refugio que le otorgó Argentina. Y pese a que la bajada comunicacional del periodista burócrata que decía que Chile somos seguros, quedó la imagen que Argentina es más seguro que Chile. Hay una buena noticia, se ha conocido en las últimas horas y se la debemos a Costa Rica, porque en ese país detuvieron a Michael Villegas Rodríguez, uno de los presuntos asesinos de Ojeda. El presidente de la República, Gabriel Boric, habló a propósito del 53º aniversario de la nacionalización del cobre. Habló maravillas de Codelco, una empresa que el año pasado, con el precio alto del cobre, perdió plata. Yo le diría que hay que tener harta habilidad para sacar cobre y perder plata. Codelco el año pasado disminuyó su producción en 8,4%, mientras las mineras privadas la aumentaron. La producción estatal, y estas son cifras interesantes, mire, la producción estatal de cobre el año pasado fue de 1,42 millones de toneladas y la privada fue de 3,8 millones de toneladas. Codelco es cada vez más insignificante en la producción chilena de cobre. El presidente alabó, citó a Salvador Allende. Y a propósito del litio, dijo que, recordemos, los principales yacimientos se los entregó a Codelco, dijo que en el gran empresariado eso del litio no cayó bien, pero que no importa, porque no le caemos bien, pero debemos estar juntos. Esta declaración de Gabriel Boric es rara, porque si le cayera bien entonces a esos empresarios, ¿sí le importaría? Una declaración superficial, por no decir una cosa más grave. Pero el presidente Gabriel Boric va más allá de la tontera al decir de mala manera que el problema es de cercanía o de simpatías. Y hay otros que sin ser, yo diría, sin ser esos empresarios, han criticado el acuerdo sobre el litio con Julio Ponce Lerú, en medio de una negociación secreta. Julio Ponce Lerú fue el yerno de Pinochet e inició su riqueza gracias a él. Recordemos que fue Pinochet el que destituyó a Allende, o sea, en la misma alocución en que alababa a Allende, hablaba del litio, del acuerdo con Soquimich y por lo tanto del yerno de Pinochet al que derrocó a Allende, o sea, toda una mezcolanza que es un poco loco todo. Pero no es solo la inconsistencia del momento, lo que podemos reprochar es otorgar por otros 30 años la concesión a quien financió en forma oscura e ilegal la política chilena, a Julio Ponce Lerú. Boric, el crítico de entonces, en el momento del financiamiento ilegal de la política, se olvidó de todo. El asunto entonces no es solo, como él sostiene, de simpatías o antipatías, porque eso es banalizar el asunto. Eso es lo que hizo el presidente de la República. Yo sé que se puede evolucionar con el tiempo o caer en actitudes inmorales como esta. Todo es posible, pero constituye una ofensa que el presidente atribuya a intereses económicos mezquinos la crítica al acuerdo con Julio Ponce Lerú, porque el asunto es mucho más profundo y él debiera saberlo. En el Poder Judicial hay una guerra civil después que, a instancias del juez Sergio Muñoz, se constituyó una comisión de ética para indagar a 3 magistrados de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y María Teresa Letelier. Son los WhatsApp del abogado Luis Hermosilla y del ex juez Luis Poblete los que se indagan. La cosa está muy tensa en el máximo tribunal, tanto así que el ministro Jean-Pierre Matus desconoció la competencia de la comisión de ética. ¿Qué es lo que le dijo Jean-Pierre Matus, el ministro, a sus colegas? Textual: sus señorías solo tienen competencia para conocer de casos que se refieran al comportamiento de personas que al momento de su realización fueran ministros o el fiscal de la Corte Suprema. Y yo, sus señorías, en esa época yo no era ministro. Y los mandó para buena parte. La ministra Ángela Vivanco, cuando se le iba a notificar la investigación que se llevaba en su contra, o se lleva, se negó y dejó por escrito lo siguiente:
con fecha 10 de julio e instada a firmar como notificada del presente documento, me niego a hacerlo, mientras no se me indique el ámbito temporal y espacial de la referida investigación y a qué mensaje se refiere en conformidad con el acto acordado que regula la Comisión de Ética. Y también los mandó a buena parte. Y María Teresa Letelier dijo respecto al WhatsApp: es una conversación de un tercero con un colega, se refiere al juez Poblete. No soy yo quien conversa. Eso quiero que quede muy claro. No soy yo quien está hablando con el señor Mario Desbordes. Dijo que el nombramiento de los ministros de la Corte es político porque intervienen poderes políticos. Y remató: la que nada hace, nada teme. Y sería todo. A ver, lo que estamos viendo en la Corte Suprema es excepcional. Ministros de la Corte Suprema defendiéndose de otros ministros de la Corte Suprema. Esto se llama guerra civil. El asunto puede hacer explosión o implosión. Lo notable es que la Comisión de Ética la activó ¿quién? El juez Sergio Muñoz, el que cuando hace poco vio a su hija involucrada en el caso de administrar justicia fuera de Chile. Recordemos que se fue a Italia después de engañar al Poder Judicial. Y resulta que en el caso de su hija, el juez Muñoz no tuvo a bien activar la comisión. Por eso acusan al juez Muñoz de activar una comisión ad hoc, o sea, un tribunal especial. Para unos sí, para otros no, por eso es especial. Pero el caso de la hija, jueza del juez Sergio Muñoz, ella se llama Graciel Muñoz, es mucho peor. Porque hay muchos que sostienen que lo que ocurrió con ella es que en verdad Graciel Muñoz cometió un delito. ¿Y por qué no lo denuncian? Por miedo, dicen. Por miedo. Y de esta manera, muchísimas personas del Poder Judicial que conocen el caso no denuncian por miedo, pese a que tienen la obligación funcionaria de denunciar. Ahora, Graciel ya había estado en otro lío, que es el caso de la constructora Fundamenta, aunque ahí sospecho que la transgresión penal la cometió otro personaje más arriba. Pero esto también es un absurdo. El absurdo consiste en que los jueces no se atrevan a denunciar. Imagínense cualquier otro ciudadano. Hace unos pocos días hubo un operativo de la policía mandatada por la Fiscalía previa autorización del Tribunal de Garantía correspondiente. Se allanaron 5 domicilios particulares, un inmueble comunitario y la radio Villa Francia, que entre paréntesis es una radio ilegal. Y en estos allanamientos, incluyendo la radio Francia, en la radio Villa Francia, se encontraron armas y se tomaron detenidas a 14 personas. Esta investigación está destinada a determinar quiénes son los responsables de 2 atentados frustrados con explosivos contra una automotora y un vehículo policial. La jueza del sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, dejó a 9 de los 14 personas detenidas libres, porque según ella no se pudo determinar la relación entre estas personas y las armas, ni siquiera de un modo indiciario en cuanto a la tenencia o porte. Incluso esa magistrada dijo que en una de esas las armas podían estar ahí en forma transitoria. Entonces, porque los detenidos habían dicho que estaban en una fiesta, y si estaban de paso, ¿qué podía hacer ella, la jueza?, se preguntó. Bien laxa la jueza Paula Brito, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a mirarla muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió después de este allanamiento y de esta incautación de armas? Que saltaron varias figuras del Partido Comunista. Hubo un recurso a la Corte de Apelaciones y la Corte fue muy dura. Los mandó simplemente todos a la cárcel. Ocurre que a la Corte no le hizo sentido lo que dijo la jueza Brito, porque dijo que las armas incautadas estaban a las vistas de todos las veían. Entonces estaba la subametralladora, pistola, la granada, y que nadie se espantó, nadie se alarmó, porque entonces según la Corte era de suponer que había más de alguna relación de esa gente con esas armas. Entre los detenidos está Sebastián Moncada, condenado por tráfico de drogas, José Luis Araya, que estaba en libertad vigilada por lanzar bombas Molotov, estaba Milan Miranda, a la que le encontraron insumos para fabricar explosivos en su domicilio. En Chile, usted lo sabe,
ha habido muchos allanamientos e incautaciones de armas, muchos. Cada cierto tiempo usted ve a la policía poner un trapito verde y muestra las armas. Y lo hace la Policía de Investigaciones y lo hace Carabineros. O sea, son hechos policiales. Pero este no fue uno más, porque escaló al nivel de la esfera política y golpeó la moneda. ¿Y por qué escaló? ¿Quiénes se encargaron de que esto escalara? El Partido Comunista, con Lautaro Carmona a la cabeza. ¿Y por qué? Porque es Villa Francia, porque son personas de izquierda, parece. Lautaro Carmona es burdo, un dirigente opaco, un típico hombre de la burocracia que va centímetro a centímetro escalando en base más a perseverancia y disciplina que a talento. Y él se ha especializado en el último tiempo en tirar la piedra y esconder la mano. Pero se le nota demasiado. Apenas se supo de este operativo y de las personas detenidas, dijo que este era un montaje y una provocación. Dijo que la autoridad, y esto es textual, dijo, la autoridad debe ser muy delicada porque una mala información o denuncia raya con la provocación. La gente tiene derecho a decir esto es una provocación, es un montaje. En este caso, según Carmona, hay que ser delicado. En el Partido Comunista no hubo ni media palabra sobre las armas, no se preguntaron a quién pertenecía, cómo la obtuvieron, por qué estaban ahí, para qué las querían, si antes habían sido empleadas y en qué, o sea, nada, brutal lo del Partido Comunista, no les importó. El diputado PC, Hernán Palma, habló de brutal allanamiento sin orden judicial, y eso es falso, porque había orden judicial, autorización judicial más que orden. Carmen Hertz, Matías Ramírez, Lorena Pizarro, todos PC, estuvieron en la misma senda. Ana María Gasmuri, la diputada esta de la marihuana, habló de un violento allanamiento en Radio Villa Francia, y que se estaban criminalizando los espacios públicos. O sea, responsabilizaban al gobierno, porque del gobierno depende la policía. Porque además, al hablar de montaje, significa que la policía puso las armas ahí para incriminar a personas detenidas e inocentes. Por eso todo esto es muy grave. Pero todo lo que dijeron es falso. El allanamiento, insisto, estaba autorizado por un tribunal de garantía, porque se encontraron armas, no fue un montaje, y porque no fue violento. No hubo ninguna persona, ni siquiera con un rasguño. Pero ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre esta reacción del Partido Comunista? Hay varias razones, y se las puedo decir, aunque sea desordenadamente. Lo primero, el Partido Comunista siempre ha tenido una política militar. Hay un montón de literatura al respecto. Y cuando me refiero a siempre, me refiero a que antes del golpe militar de 1973 ya tenían, y mucho antes, ya tenían una política militar. O sea, no rehúye las armas y siempre será una alternativa en caso de circunstancias favorables. El Partido Comunista no es un partido democrático, juega en el espacio democrático, pero su doctrina, y esto es indesmentible, es una dictadura, que es la dictadura del proletariado. Esta es su doctrina. Y si no la han aplicado es porque nunca han tenido la mayoría suficiente. Pero recordemos que el Partido Comunista apoya a China, a Corea del Norte, a Cuba y al régimen de Nicolás Maduro. Todos dictaduras, o al menos en el caso de Nicolás Maduro, prácticamente una dictadura. ¿No le parece que son pruebas suficientes? Si usted busca información sobre lo que desea el Partido Comunista si tuviera mayoría, cuál es su modelo de sociedad para gobernar si es que no tuviera contrapeso, esa información no se conoce. En consonancia con lo dicho anteriormente, el Partido Comunista estimó que a partir del 18 de octubre del 2019 se produjo en Chile una rebelión popular legítima e impulsó esa rebelión para que se impusiera. Esa rebelión que otros llaman estallido, o que es la revolución, ¿qué pretendía? Alterar el régimen constitucional y derrocar al gobierno constituido. Y de hecho intentaron hacerlo. Con la formalización y la prisión preventiva de Daniel Jadwe, recordemos que fue el último candidato presidencial del Partido Comunista, y ahora con la oposición a la incautación de armas, el PC lo que ha hecho es atacar a la institucionalidad.
En el caso de Daniel Jadwe dijeron que había todo un complot de la Fiscalía, de los jueces, de las policías. Y por lo tanto, el Partido Comunista lo que hace es atacar la institucionalidad, la que debe ser preservada por el gobierno del que forman parte. Por eso hay un pie en el gobierno y otro en la calle, de nuevo. Y todo esto es un absurdo, una tontera. Es obvio que también hay factores humanos, porque se echa a faltar Guillermo Tellier. Carmona simplemente no da el ancho. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue brutalmente explícito en el diario La Segunda, que dijo, textual, hace falta Tellier. De su conducción rescato la dirección colectiva e inclusiva y poner al centro una política que luche contra el neoliberalismo y enfrenta a la derecha, no perderse en conflictos secundarios. Janet Jara, ministra del Trabajo, también comunista, criticó el apoyo de Carmona después de esa curiosa conferencia de prensa, ese monólogo al estilo soviético, en que Carmona defendió a Juan Andrés Lagos cuando lo despidieron de la Subsecretaría del Interior. Recordemos que estaba Lagos inmóvil, como piedra al lado. Todo esto fue criticado. Y de hecho, Juan Andrés Lagos ha seguido hablando y dijo que da la impresión que hay gente que como que quisiera que nos fuéramos del gobierno. No nos quieren dentro del gobierno. Eso a mí me preocupa. La verdad es que Lagos, con todo lo que ha hablado torpemente, justifica ex post su despido, porque ese señor poco puede aportar como analista, es obvio. Que Carmona haya hecho un caso con él es otro absurdo, un desvarío. Las diferencias al interior del Partido Comunista se manifestaron cuando en un lugar que curiosamente llaman El Pensador, en la Cámara de Diputados, que es donde hablan los parlamentarios, hubo una conferencia de prensa de la diputada comunista Lorena Pizarro. ¿Y qué dijo Lorena Pizarro en su punto de prensa? Habló de montaje y provocación. Y ella estaba franqueada por parlamentarios comunistas, por María Candelaria Acevedo, por Luis Cuello, por Alejandra Plasencia, y resulta que ahí ella criticó a Carolina Toá. Y en un momento, Acevedo, Cuello y Plasencia no aguantaron más la perorata y se retiraron y la dejaron hablando sola. Y ella dijo, ¿se van compañeros? Se van compañeros, y se quedó sola. Y esto demuestra que al interior del PC, pese a todo lo que se diga, hay diferencias. Y es verdad que ha habido desmarques, además, respecto de Carmona, de la misma Janet Jara, de Camila Vallejo, de Marco Barraza, de Daniel Núñez. Pero no se equivoque usted. Estas diferencias son tácticas. Ellos creen que Carmona no tiene sentido común, que Carmona hace tonteras, pero todos son políticamente durísimos y fieles a la doctrina, porque solo hay diferencias más bien de trato, de formas de táctica, como le decía, pero no en cuanto a la doctrina. Lo de la incautación de armas en Villa Francia originó, además, una disputa entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. La presidenta del PS, la senadora Paulina Bodanovich, criticó los constantes cuestionamientos que han manifestado algunos militantes comunistas, apuntando a la posibilidad de este montaje en el operativo que se realizó en el aniversario, además de la muerte de Luisa Toledo. El diputado Matías Ramírez del Partido Comunista remitió contra Bodanovich, argumentando que nosotros no somos empleados del gobierno, tenemos una visión crítica y la vamos a defender en cada instancia. En este caso tenemos una diferencia y esperamos que se aclare cuanto antes. Y sostuvo, nunca me he metido en las situaciones internas del Partido Socialista, que han sido variadas, y esperaría que la presidenta del PS tenga la misma decencia, dijo, de no interpretar en este caso las opiniones que podamos tener parlamentarios respecto de una situación que creemos es grave. Frente a estas palabras, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, no se quedó callada y respondió que el Partido Comunista lleva semanas, varios de sus representantes hablando cosas, y esa libertad de expresión que ellos han ejercido, yo también tengo derecho a ejercerla. No veo por qué no puedo opinar de hechos que son públicos y notorios. Cuando se comenta por la prensa y se hace aspaviento de situaciones delicadas, no veo por qué debería yo autocensurarme. El problema es que hasta ahora Gabriel Boric siempre ha preferido al Partido Comunista. De hecho, recuerde usted que el Frente Amplio armó alianza e hizo primarias presidenciales con los comunistas.
Yo creo que por ahora no va a pasar nada, pero es un problema que va a ocurrir una y otra vez. En los últimos días ha habido una escandalosa tramitación de la ley para las votaciones de octubre. Recordemos que hay votaciones el 27 de octubre. Y recordemos que el Servicio Electoral pidió hacer la elección en 2 días debido a que ese 27 de octubre se eligen concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores regionales. Se estima que cada persona, cada elector, cada ciudadano se podría demorar entre 4 y 5 minutos en sufragar. La última elección de este tipo fue con voto voluntario, por lo que se estima que con la misma cantidad de mesas y locales es verdaderamente imposible que se vote en un día con voto obligatorio. El gobierno presentó el proyecto de ley y todo se emporcó, todo se ensució, porque todo empezó a generar un cálculo chico. El gobierno se dio cuenta que con voto obligatorio, con el financiamiento de la política, que es generoso, los partidos y los candidatos iban a haber más votantes, voto obligatorio, recibirían 30.000 millones de pesos más. Entonces quisieron bajar el aporte, cerca de un 30%, para que recibieran la misma cantidad de plata que antes. El Partido Socialista puso el grito en el cielo y tampoco esto le gustó a sectores del Frente Amplio. O sea, querían la plata, más plata, y no estaban dispuestos a ceder. A la gente del Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista, además no les gusta el voto obligatorio. Si antes lo preferían, porque se decía que con voto voluntario no votaban los sectores populares, donde creían tener votos, muchos votos, ahora dicen que se dieron cuenta que mucha de esa gente vota por la derecha. Entonces lo que antes sí les gustaba, ahora no les gusta. Ahora, yo le ruego a usted que se olvide este asunto de que hay principios, que hay convicciones, que el voto obligatorio da, como decían algunos, legitimidad democrática. No, esto es puro cálculo. Entonces, diputados y senadores del oficialismo decidieron, ¿sabe qué? Volver al voto voluntario. Lo pretenden hacer de una manera ladina, de una manera solapada, más o menos camuflada. ¿Y cómo lo están haciendo? Decidieron quitar la multa, dejar sin sanción a los que no votan. O sea, dejar un voto que dice obligatorio, pero que solo tiene el nombre porque no hay sanción si alguien no vota. En el fondo es voluntario. Obviamente que esto es un fraude de los señores legisladores, pero eso no les importa. Mire, si usted revisa el artículo 15 de la Constitución, se lo voy a leer, dice lo siguiente: en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Y agrega, escuche bien, el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo las elecciones primarias, y una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Conclusión, debe haber multa. Y si sacan la multa es inconstitucional. Pero a los parlamentarios este tipo de argumentos no les importa. Gabriel Boric, en sus tiempos de diputado, dijo: acabamos de aprobar reponer voto obligatorio como una manera de enfrentar la espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres. Junio de 2021. Y el entonces Gabriel Boric, diputado, hoy presidente de la República, celebraba el voto obligatorio porque permitía votar a los pobres y a los jóvenes. Y lo apoyaron en ese tiempo Marcela Ríos, esa extraña persona que fue ministra de Justicia, y Diego Pardo. El salto entre voto voluntario y voto obligatorio es de nada menos que de 7 millones de personas. Y el oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, los mismos que hablan del pueblo, de la voluntad popular y de todo ese tipo de cosas, ahora le tienen miedo a esos 7 millones de personas, porque en una de esas no son pueblo o no son su pueblo. Todo esto es un absurdo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, un día votó a favor del voto obligatorio y se abstuvo en la tarde. ¿Qué pajarito le habrá hablado
¿Qué se le cruzó por la cabeza pasado el mediodía? Moya sabe. A ver, se lo voy a contar en detalle. En una de las tantas votaciones, porque ha habido 3, en que en las 3 se ha rechazado en la práctica el voto obligatorio, votaron en contra de la multa Jaime Quintana, sí, ni más ni menos, presidente del PPD, Loreto Carvajal, Jorge Soria, todos PPD, Daniel Núñez del Partido Comunista, Gastón Saavedra del Partido Socialista, José Miguel Insulza, el socialista que alguna vez, años A, le decían el Panzer, y además votó en contra el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. A este grupito se unieron los que se abstuvieron, que en la práctica votaron en contra. ¿Quiénes son? Isabel Allende, se lo decía Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, Ricardo Lagos Weber, un hombre tan serio cuando se habla de asuntos tributarios, y Pedro Araya, del PPD, Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste, ex candidata presidencial de la ADC, Claudia Pascual, del Partido Comunista. Pero se da cuenta que en el Senado están dispuestos a violar la Constitución una vez más sin hacerse problemas. Ahora, el paroxismo llegó con el siempre infaltable diputado Gonzalo Vinter. Es verdad esto del absurdo. Yo se lo confieso, sin Vinter la vida sería un poco más aburrida. Porque Vinter dijo que la multa era antipobres. Mire, Vinter, Gonzalo, habló como un tribuno y dijo, reflexionó en voz alta, ¿quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar a ir a votar, son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión. Y después siguió, eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. El problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo. No sé si usted entendió. Es un absurdo total decir que las multas son neoliberales. Yo no sé si lo de Vinter es para personas muy inteligentes, o sea, para personas que solo ellos pueden entender. Pero todo esto es un absurdo. De todas maneras, me parece que a Gonzalo Vinter hay que agradecerle su aporte semanal, porque es divertido. Y está el tema de los extranjeros. Los extranjeros, luego de 5 años avecindados en Chile, siempre que se hayan legalizado, esto no es para extranjeros ilegales, extranjeros legalizados, con 5 años de residencia en Chile, pueden votar. Y esto ocurre hace muchos años, ocurre desde antes del golpe militar, para que usted sepa. Por lo tanto, esto no es nuevo. ¿Qué dice? De nuevo recurre a la Constitución, el artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, o sea que tengan más de 18 años y no hayan sido condenados, podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley. ¿Y qué quieren ahora de nuevo? Violar la Constitución y dejarlos sin derecho a voto. Otros quieren no multarlos, porque en las últimas elecciones ocurre que en las últimas elecciones con voto obligatorio sí votaron los extranjeros con 5 años de residencia en Chile y además sí corrían el riesgo de que se les aplique multa. O sea, las normas son claras, artículos 14 y 15, pero no quieren que voten los extranjeros ahora. Boric desea que el voto extranjero ocurra, pero con voto voluntario. ¿Y por qué todo esto cuando ellos desean ser los acogedores de los extranjeros? De nuevo, por cálculo, porque temen que los extranjeros voten contra ellos. Puro cálculo y puro absurdo, y además mucha violación de la ley. Entonces yo propongo lo siguiente, que se haga la elección en 2 días, sin cambiar ninguna otra norma, 2 días y nada más, que quede todo igual, sin ningún otro cálculo. ¿Es muy loco proponer algo así de razonable? ¿Es posible olvidar a los 3 chiflados de una vez por todas y ser razonable?
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.